Buenas noches, compañeros, profesora. Soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana de la ciudad de Quito. Mi nombre es Aldo Chandi. Estoy en primer nivel del grupo 1 de la materia química de materiales. A continuación les explicaré acerca de los materiales poliméricos. Definición. Un polímero es un compuesto de masa molecular grande y esta está compuesta por muchas unidades que se pueden repetir. Esta está compuesta de miles a millones de gramos. Ya, como todos tenemos conocimiento, los polímeros van a ser distintos, van a tener propiedades distintas. Entonces, les explicaré acerca de las propiedades generales de los materiales poliméricos. Primero es que son ligeros, resistentes a la corrosión, resistentes a la conductividad térmica y eléctrica. Son insolubles en agua, pero suelen ser solubles en gran cantidad de solventes orgánicos. Presentan cierto grado de envejecimiento por acción de la oxidación y la luz. Sin embargo, esto es muy poco comparado para otros materiales, pero sí le podríamos afirmar para los materiales poliméricos. Existe una clasificación muy amplia de los materiales poliméricos. Estos se clasifican por su origen, por su composición, por su estructura y el comportamiento al calor. Empezando por el origen, podemos encontrar que los materiales son naturales, son sintéticos y son semisintéticos. Por la composición, son homopolímeros y heteropolímeros. Por su estructura, son lineales, ramificados y reticulados. Por el comportamiento al calor, son elastómeros, plásticos, termoplásticos y termofijos. Les daré una explicación de cada uno de su clasificación. Empezamos por el origen. Por el origen, son naturales. Entonces, ¿qué son los polímeros naturales? Los polímeros naturales son polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos y también el caucho. Hablando de los polímeros semisintéticos, encontramos por transformaciones de polímeros naturales, el caucho de mangueras, llantas. Por polímeros sintéticos, se obtienen industrialmente. Estos pueden ser el nylon, el poliestireno, el PVC, el polietileno y otros más. Por la clasificación de los polímeros según su composición, se pueden dividir en homopolímeros y heteropolímeros. Los homopolímeros están formados por un solo tipo de monómeros. Y los heteropolímeros son al contrario, no están formados solo de un solo monómero, sino que están formados por distintos monómeros, que también nosotros los podemos conocer como copopolímeros. La clasificación de los polímeros según su estructura son lineales y ramificados, estructuras entrecruzados y reticulados. Por lineales, formados por monómeros difuncionales. Los ramificados están formados por monómeros trifuncionales. Los entrecruzados, cadenas lineales adyacentes unidas linealmente con enlaces covalentes. Un claro ejemplo en nuestra vida diaria es nuestro cabello. Las personas, si nos sacamos nosotros un cabello y lo estiramos, nos vamos a dar cuenta que este se va a erizar o se va a enrollar. Esto se debe a que tienen los polímeros, que sus polímeros son entrecruzados. Por reticulados entendemos que las cadenas ramificadas entrelazadas son en tres direcciones que hay en el espacio. La clasificación de los polímeros según su comportamiento al calor los encontramos como materiales poliméricos, elastómeros, plásticos. De los plásticos se dividen en termofísicos y termoplásticos. Ya. Los materiales poliméricos en elastómeros plásticos. Hablaremos primero
de los termofijos, de los termoplásticos. ¿Qué nos dice que son los termoplásticos? Dice, es necesario calentar los polímeros termoplásticos para darle su forma y después enfriarlos. De este modo adquieren y conservan la forma que se les dio. Estos materiales también pueden volverse a calentar un cierto número de veces para darles nuevas formas sin que haya un cambio significativo en sus propiedades. La mayoría de los termoplásticos están constituidos por cadenas principales muy largas de átomos de carbono enlazados entre sí de forma covalente. También se pueden enlazar átomos de nitrógeno, oxígeno, azufre de una manera covalente con la cadena principal. En los termoplásticos también existen largas cadenas moleculares que están ligadas entre sí por enlaces secundarios. Existen ventajas importantes de los materiales plásticos. Para un gran número de aplicaciones a la ingeniería consiste en sus densidades, ya que sus densidades son relativamente muy bajas. En la mayoría de plásticos, el uso general tiene densidades cerca de 1. Si comparamos con las densidades de 7.8 del hierro, los plásticos tienen una resistencia. Son resistentes a la tensión baja a menos de 10.000 psi, que los pone también en desventaja para ser elegidos en diseños de ingeniería. Vamos a ver unos ejemplos de los termoplásticos. Como estábamos hablando que están unidos por una cadena principal de carbono y están añadidos o se pueden unir con unos hidrógenos, con azufre y con nitrógeno. Aquí vemos el claro ejemplo como es el polietileno. La cadena del carbono y arriba de los carbonos tenemos al hidrógeno y con el otro carbono secuencialmente se une el hidrógeno y el hidrógeno. Eso forma un polietileno. Veremos un cloruro de polivinilo. Es casi similar a la del polietileno, pero si nos damos cuenta, en el segundo carbono, en la parte inferior, no se une con otro hidrógeno, sino se va a unir con un cloro. Vamos a leer el polipropileno. Es muy semejante a las demás, pero tiene la misma diferencia, que en el segundo carbono, en la parte inferior, no se va a unir ni con un hidrógeno ni con un cloro. Se va a unir con un CH3. El poliestireno tiene la misma característica y la misma diferencia. No se va a unir con un hidrógeno, ni un cloro, ni un CH3, sino se va a unir con una cadena de 6. Para finalizar, se une las dos del carbono, el hidrógeno, y en la parte inferior del carbono se va a unir un carbono con un triple enlace del nitrógeno, ya que esta no va a poderse fundir porque tiene una cadena triple con un nitrógeno. Vamos a hablar de los termofijos. ¿Qué son los termofijos? Los termofijos son plásticos que no pueden volver a fundirse o conformarse. Esa es la diferencia que existe un termoplástico con un termofijo. Los termofijos se pueden agrandarse al someterse a muy altas temperaturas porque provienen de una reacción química fijada a temperatura ambiente o con calor. Las ventajas de los plásticos termofijos que se diseñaron en la ingeniería son varias. A continuación, les leeré cuáles. La alta estabilidad térmica, una alta rigidez, alta estabilidad dimensional, una resistencia a la fluencia y a la deformación bajo carga, tiene un peso muy ligero y tienen propiedades aislantes eléctricas y también térmicas, que las térmicas van a ser mucho más altas. Sus densidades suelen bajar, pero por mayores que los plásticos. La resistencia a la tensión de la mayoría de los termofijos es relativamente baja y se encuentran casi siempre dentro de un rango. Este rango es de 4.000 a 15.000 psi. Con esta gran cantidad de carga de vidrio,
la resistencia a la tensión de algunos termofijos se pueden incrementar. Se pueden incrementar desde unos 270 megapascales. Los termofijos también tienen una resistencia dieléctrica que varía de 140 a 650 voltios sobre 1000. Al igual que todos los materiales plásticos, la temperatura de uso máxima es limitada. Hablaremos también sobre los elastómeros, elastoméricos o elásticos. Los elastómeros o derivados de cauchos son materiales poliméricos cuyas dimensiones pueden cambiar en gran medida cuando se someten a esfuerzos y cuando retornan a sus dimensiones originales. Estos pueden tomar o retornar a sus dimensiones originales o pueden acercarse casi al 100% a su forma original. No en una manera perfecta, pero casi se puede asimilar a su forma original. Unos ejemplos de elastómeros es el caucho natural. La fuente del caucho natural es un líquido lechoso conocido como látex, el cual es una suspensión que contiene partículas muy pequeñas del caucho. A diferencia de la vulcanización, que es el proceso químico por el medio del cual las moléculas de un polímero se hunden mediante enlaces entrecruzados, formando moléculas más largas que restringen el movimiento molecular. Retomando la historia, nos damos cuenta que en 1839, Charles Goodyear descubrió un proceso de vulcanización por el caucho usando azufre y un carbonato de plomo básico. Y la vulcanización es lo que nosotros utilizamos actualmente para arreglar nuestros carros, las llantas de nuestros carros, nuestros balones cuando se desinflan. Nosotros utilizamos la vulcanización ¿para qué? Para poder rellenar los espacios con unas moléculas largas. En este caso sería el caucho, porque la llanta y el globo del balón están formados por el caucho. Entonces, como dice que se van a unir de una manera homogénea, entonces por lo cual se van a adherir. A diferencia de los elastómeros, tenemos a los geosintéticos. Los materiales geosintéticos son los fabricados a partir de varios tipos de polímeros derivados del petróleo y que son usados para mejorar y hacer posible la ejecución de ciertos proyectos. Esto nos ayuda para las construcciones que tenemos en nuestra carrera de ingeniería civil. También otras ingenierías como la geotécnica, como la anticontaminación, redistribución de esfuerzos de tierra, va a tener una filtración, un drenaje, una protección, un control de la permeabilidad y otras funciones. Los geosintéticos influyen en una variedad de materiales de polímeros especialmente fabricados para uso en aplicaciones de tipo geotécnico, geoambiental, hidráulico y de ingeniería de transporte. Los geosintéticos se pueden dividir en geomembranas y geomallas, son los tipos. Las geomembranas son utilizadas principalmente para revestir superficies. Su principal función es contener materiales o también sustancias de impermeabilidad, ya que esto permite como una malla para que no pueda entrar el agua, para que el agua corra alrededor de la geomembrana y no pueda penetrar a otros objetos. Las geomallas tienen por función aumentar la capacidad de carga de un terreno, por lo que se usan en el esfuerzo del suelo. También los geotextiles. Y como estos ejemplos hay muchos. Y como conclusión podríamos decir que los materiales poliméricos son muy utilizados en la construcción. Si nosotros los podemos utilizar, nos va a beneficiar demasiado, ya que estos son económicos y a la vez son eficientes.
Si nosotros vamos a tener una construcción, qué mejor sería utilizar materiales poliméricos, ya que esto nos va a ayudar a la funcionalidad. Para todos los ingenieros de cualquier carrera que necesiten un material polimérico, siempre va a ser al 100% aceptado, a diferencia de otros materiales. Muchas gracias, compañeros. Espero que hayan entendido acerca de los materiales poliméricos y siempre utilizar materiales poliméricos. Muchísimas gracias.